Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es de suma importancia en la medicina, el cual es cómo los principios bioéticos van a influir en la toma de decisiones de los médicos, ya que muchas veces se trata de encontrar una respuesta y mediante esta también hay que considerar tanto lo que es ético y la ciencia. Para poder hablar más de este tema, vamos a hablar sobre los 4 principios fundamentales, que son la justicia, la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía, que muchas veces estos sirven como práctica y como guía en nuestras decisiones, sin embargo suelen chocar entre sí. Precisamente es la autonomía la que más curiosidad nos ha causado para este podcast, y la pregunta que surge es ¿hasta qué punto se considera ético el respetar la autonomía de un paciente cuando sus decisiones pueden llegar a afectar a terceros? Ok, pero para hablar más a fondo de este tema, yo creo que deberíamos primero saber cómo cada uno ve desde su punto de vista qué es la autonomía. Porque, por ejemplo, tú puedes estar en contra, yo puedo estar a favor, y yo considero más o menos que la autonomía es que el paciente debe saber qué es lo mejor para él, pero una vez que esté bien informado de las consecuencias que esto pueda acarrear. No sé para ti qué es. Para mí el concepto de autonomía no difiere demasiado del tuyo, sin embargo considero que no hay una libertad absoluta sin responsabilidades. El paciente debe saber que toda decisión que tome, por más que sea sobre su propio cuerpo o sobre su salud, también puede acarrear consecuencias para otros. Un ejemplo muy reciente que está sucediendo es con las personas antivacunas, este movimiento que está ocurriendo últimamente, que ha estado afectando o ha habido rebrotes de enfermedades que ha estado enfermando a niños, gente está falleciendo, y todo esto se debe a que ya no existe esto llamado la inmunidad en rebaño. Sí, precisamente es lo que está sucediendo con enfermedades como el sarampión en Estados Unidos. Eso que mencionas de la inmunidad en rebaño es muy interesante, porque hay muchas personas que no pueden vacunarse por A o B motivo, por cuestiones geográficas, porque son personas inmunocomprometidas, personas demasiado mayores o también niños, ¿no? Entonces, y de cierta manera sirve que la mayor parte de la población esté vacunada para protegerlos indirectamente, pero con este movimiento antivacunas que creo que tuvo un boom, por decirlo así, desde el tiempo de la pandemia, porque hay mucha desinformación alrededor de este tema, sobre todo cuestiones que se escuchan como de que nos van a meter chips en la cabeza o las vacunas nos enferman, y hay mucha desinformación. Justo mencionabas el tema de las vacunas y el COVID-19, y aquí me recordé de algo que hemos estado bastante tocándolo en clases, de las vacunas y cómo fue todo el problema alrededor de esto. Porque en clases estábamos discutiendo con los doctores y nos mencionaban que algunos consideran que se hizo demasiado rápido este proceso de crear las vacunas, y ahí fue el boom también, como que revivió este tema de que sí, que antivacunas, y que si no te vacunabas, que estabas haciéndole daño a los demás y que tu intención era dañar a los demás, y así salió todo ese tema, toda esa problemática. Entonces, en clases lo que se llegó a conclusión es que hubo una rapidez en el proceso, y por eso es que se ha evidenciado ya en estudios clínicos y todo que a largo plazo hubo una afección a personas. Muchos presentaron trombos, miocarditis, pericarditis, etcétera. Personas que siempre fueron sanas presentaron problemas. Entonces ahí es cuando creo que entra la autonomía. Es el derecho, o sea, yo tengo el derecho a decidir si yo creo que eso a largo plazo para mi salud va a estar correcto o no. Yo tengo el derecho de decir, me voy a vacunar, no me voy a vacunar. Y tengo derecho a hacerlo sin ser juzgada. Ahí es lo que yo creo que viene la autonomía de mi persona, de que si yo no creía que era lo correcto para mí vacunarme, no lo hacía. Yo concuerdo bastante con la opinión de mi compañera Valeria, ya que aquí nos hace replantearnos esta idea hasta qué punto el sistema de salud o el Estado va a llegar a imponer su decisión sobre las personas, sobre los pacientes. Y esto nos hace llegar a preguntarnos si vamos a retroceder nuevamente hacia el modelo paternalista. Tienes mucha razón, es importante evitar recaer en este modelo paternalista, porque el médico no es el padre del paciente, el médico no tiene derecho a tomar una decisión absoluta sobre la salud del mismo. Sin embargo,
como mencioné antes, toda decisión que pueda tomar el paciente va a tener repercusiones. El día de hoy un paciente puede llegar a necesitar un tratamiento vital, pero perfectamente manejable. Pero si por A o B motivo no decide tomarlo, decide irse por algún tipo de tratamiento natural o simplemente no hacer nada, sí, es perfectamente su decisión. Pero a la larga este paciente puede volver el día de mañana mucho más grave, puede necesitar una cama en UCI y al final es un coste que se le agrega al Estado que perfectamente pudo haberse evitado. Bueno, retomando el tema del COVID, como tú estabas diciendo, esto fue un caso muy particular, ya que sí, se realizó la vacuna de una manera en un periodo muy corto. Normalmente las vacunas tienen que ser testeadas más o menos por 10 años antes de poder salir al mercado, pero en este caso, como había mucha gente falleciendo y no sabían muy bien qué era lo que estaba sucediendo con esta enfermedad, entonces trataron de encontrar la manera más rápida. Claro. Estabas mencionando ahorita lo del COVID y que yo entiendo que había mucho temor, incertidumbre en la gente, de que sí, que nos vamos a morir y que cuando dijeron la vacuna, creo que la gran mayoría de la población dijo, wow, qué bueno, gracias a Dios que sacaron una vacuna. Pero asimismo, ahí va el no respetar la autonomía, porque recuerdo que te exigían tener un carnet de vacunación, te exigían el tener de que 1 dosis de vacuna, 2 dosis de vacuna, para entrar a ciertos lugares a veces decían, de hecho, cuando nos teníamos que matricular en la universidad, como requisito decían también de que tienes que tener el carnet de vacunación. Y ahí va el que tienen que dejar decidir a quienes quieren adquirir esa vacuna y quienes no quieren hacerlo. Porque todos tenemos la libertad, la autonomía. O sea, ahí están violentando la autonomía de las personas. Como mencionó mi compañera, consideramos que este es un tema muy particular, el de la vacuna del COVID, porque en general las vacunas no suelen ser obligatorias como tal. Esa fue realmente una emergencia, porque las personas morían, iban caminando por la calle, morían en sus casas, morían esperando que los atiendan en un hospital. Todo el sistema, todos los hospitales estaban colapsados. Entonces, creo que en cierta manera, más allá de las consecuencias que pudo haber traído la vacuna a largo plazo, también hubo mucho beneficio, que es lo que también debemos tener en cuenta. ¿Fue el verico? ¿Se te quitó o no se te quitó la falla? Tampoco creo que hay que ser extremistas y de irse de un lado a otro y decir de que, ok, si no te vacunas te vas a morir y te rechazamos y te excluimos. Allá es mi punto. Entiendo, quien se quiere vacunar, perfecto, pero también ver de manera buena y correcta a quien no se quiere vacunar. Y para poder acotar algo hay que tener en cuenta que el principio bioético de la autonomía no solo trata de respetar lo que vaya a decidir el paciente y decir, ok, si tú crees que esto está bien, sino también hay que tener en cuenta que el paciente no es solo un caso clínico más, es una persona, es un ser humano que va a tener sus propias creencias, sus religiones, su cultura, y hay que respetar eso y tomarlo en cuenta. Ya que estamos mencionando el tema de la religión, quisiera también traer a esta situación el tema de los testigos de Jehová. Mi compañera Briana, de hecho, tiene familiares que son testigos de Jehová, entonces quisiéramos saber un poco su punto de vista. Ahora que lo mencionan, sí, es muy interesante, porque los testigos de Jehová, hasta el tiempo que he convivido con ellos, tengo entendido que consideran la sangre como algo bastante sagrado, ¿no? Ellos no se permiten el recibir o dar transfusiones. Entonces, si lo planteamos como una situación urgente, ¿no? Un paciente pediátrico que necesite de urgencia una transfusión, o sea, en estos casos los padres mismos suelen rechazar estas transfusiones y no me parece realmente lo más ético o lo más correcto, se podría decir, pero de todas maneras sé que existe todo un proceso legal que hay que tener en cuenta y tal, pero al final del día termina siendo como todo un proceso bastante burocrático, bastante largo y problemático. Entonces muchos médicos prefieren dejarlo de lado y simplemente respetar la decisión de los padres. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Este es un tema muy delicado y difícil de tratar. Sin embargo, lo que yo considero que buscaríamos mediante este principio sería buscar una solución para todos, respetando tanto las creencias, la religión, y así buscar una alternativa de algún otro tratamiento para que el paciente no sufra y no se invalide su religión en sí. No, y acotando un poco a eso, la verdad es que yo desconozco del tema, no estoy al 100% informada, pero
tú que estás más informada, por ejemplo, en un caso de que un niño que depende de los papás, obviamente quienes van a tomar las decisiones son los papás, y llega a la sala de urgencias en un estado muy crítico, yo qué sé, por cuestiones de la vida, tuvo un apuñalamiento o algo y llega bastante desangrado. La única manera también para que pueda sobrevivir a un proceso quirúrgico es dándole transfusión. ¿Qué se hace ahí? Se toma en cuenta de que no, que los padres deciden de que no le vamos a dar la transfusión y el niño quiere vivir. Es algo muy interesante y la verdad siento que depende de la perspectiva de cada quien. Diferentes padres pueden tomar todo tipo de decisiones, ¿no? Pero hay un caso en particular que alguna vez tuve la oportunidad de conocer, que los padres simplemente no aceptaban. Así mismo era un caso urgente, el niño necesitaba una transfusión y los padres simplemente se negaban, no querían que se diera la transfusión y simplemente le sacaban de que ellos tienen como manuales de cómo aumentar glóbulos rojos, algo así, pero sí, ellos a veces se arraigan mucho, se apegan mucho a esta creencia y sienten que lo pueden solucionar con este apoyo, pero hay casos en los que simplemente no es posible. También hay que tener en cuenta que antes de proceder con cualquier decisión, el médico obviamente va a explicar tanto los riesgos y las complicaciones que vaya a tomar esa decisión, tanto si es que va a realizar la transfusión o va a decidir que no. Bueno, para finalizar, tenemos que también la autonomía no es absoluta. Podemos como médicos respetar las creencias, los valores, los pensamientos de una persona, pero también hay que tener en cuenta que en este caso el paciente es un menor, es un niño, y el derecho a la vida que tiene este niño no puede estar por debajo de los pensamientos que tengan los papás. Y uno como médico tenemos que tener también el principio de la no maleficencia. Entonces tenemos que hacer todas nuestras manos para poder ayudar a este paciente. Gracias.